¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan todos bien? Bueno, quiero agradecer primeramente la invitación del licenciado José Luis González para participar en este primer ciclo de videoconferencias con el tema Tu firma, una huella escrita. Espero que sea de su agrado y sobre todo útil en sus vidas. Les voy a pedir un favor, no es necesario que apunten. Es una materia muy gráfica, me costó mucho trabajo poderlo sintetizar para ustedes en una hora. Son muchos conceptos y con mucho gusto yo comparto la información, no me gusta quedarme con ella y veo la manera de hacerles llegar la presentación. Bueno, a una situación, fui perito por más de 10 años y medio en en la PGR, adscrita aquí a la Delegación Estatal de Querétaro. Entonces, pues sí tengo un poquito de experiencia en la materia y con mucho gusto cualquier duda al final de la ponencia la aclaramos. Bien, el objetivo general de esta conferencia pues es conocer algunos principios básicos de la materia de grafoscopía y su aplicación en la detección de firmas falsas y escritura, identificando en ella las particularidades gráficas que las caracterizan. Raúl Núñez no tiene audio, José Luis. ¿Los demás sí me escuchan bien? Ok, vamos a continuar con el temario. Comenzaremos con la historia de la escritura, algunos conceptos generales de grafoscopía, la escritura, aspectos que modifican la escritura, la firma, características de orden general, gestos gráficos, referencias intrínsecas y extrínsecas y las limitaciones de la grafoscopía. El primer tema es la historia de la escritura, lo vamos a ver de una manera muy breve, creo que todos alguna vez en la escuela ya la estudiamos, pero es para que veamos cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. La historia de la escritura pues tiene su origen en las pinturas rupestres, que datan aproximadamente del año 30.000 antes de Cristo, y estas son unas de las primeras formas de representación gráfica que se conocen. Estas pinturas son dibujos que existían en cavernas y bueno, son las manifestaciones más antiguas de las cuales hay registro. Continuamos con el periodo paleolítico. Esto, bueno, está relacionado con la magia. Ellos escribían en algunas piedras y comenzó más o menos hace 25 millones de años y es el periodo más grande de la humanidad. En nuestro país, bueno, tenemos el registro a través de nudos de colores que era utilizado en México por pueblos mayas y aztecas. Cada nudito significaban unidades decimales desde 10 a 100 y bueno, cada color también tenía algún significado. Por ejemplo, el negro lo relacionaban ellos con la guerra, el amarillo con el oro y así sucesivamente. También lo utilizaron los incas para comunicarse. Siguió evolucionando la escritura y continuaron los pictogramas. Los pictogramas son signos cuyo significado es el objeto que se quería representar. Si querían dibujar un toro, pues lo dibujaban como en la parte de abajo y representaban símbolos, objetos o figuras. Continuaron los ideogramas, que bueno, estos son las evoluciones de los pictogramas. Y aquí ya son signos que representan ideas. Son abstracciones que pueden revelarnos algunos de los conocimientos o pensamientos del hombre de esa época. Actualmente nosotros llegamos a utilizar algunos ideogramas.
Por ejemplo, las señales que existen en los baños para diferenciarlos de hombres y mujeres. Es un ideograma, los letreros de no estacionarse. Continuó lo que fue la escritura fonética a través de la representación de sonidos, y aquí ya no representa la totalidad de la palabra, sino la sílaba inicial, y si es polisilábica, representa ya una parte de la palabra. Tenemos después lo que es la escritura cuneiforme. Aquí, bueno, fue la representación práctica de las lenguas sumeria y arcadia y se extendió a los asirios y babilonios, y esta fue la base de las diversas culturas. En esta escritura se escribían tablillas de arcilla húmeda y ellas lo escribían a través de un tallo vegetal biselado en forma de cuña, de ahí viene el nombre de escritura cuneiforme. Vamos observando cómo va evolucionando aquí en la lámina de un pictograma hasta donde van escribiendo ya los babilonios y los asirios. Y la escritura jeroglífica. Bueno, esta es una escritura que no representa la palabra ni fonética ni alfabéticamente, sino a través de mediante figuras o símbolos. Esa escritura fue usada especialmente por los egipcios y los mayas. Los egipcios la utilizaban hace unos 3500 años antes de Cristo y fue el sistema organizado de escritura más antigua del mundo. Se encontraron algunos registros de ellos en algunas paredes o templos. Y de esta manera pues fue evolucionando hasta llegar ya actualmente a los alfabetos que hoy en día conocemos. Bien, continuando con el temario, vamos a revisar algunos conceptos de la grafoscopía. No creo que haya alguna duda, son cuestiones de historia, que no nos podemos detener un poquito en esto. Pero vamos a continuar con el concepto de lo que es la grafoscopía. Bueno, tenemos que la grafoscopía es la disciplina que se encarga del análisis de firmas y escritura con fines identificatorios. Es decir, aquí vamos a decir si fue la persona que escribió o no fue, si tiene correspondencia, su origen gráfico y nada que ver con lo que es la personalidad de la escritura. Tenemos que el maestro Félix del Val Latierro también la llega a llamar como grafocrítica. Bueno, él la define así en su tratado de grafocrítica, el documento, la escritura y su proyección forense. Las raíces latinas de la grafoscopía pues son dos: grafos, escritura, scopein, examinar. Existen otras disciplinas que también se relacionan y a veces nos llegan a confundir un poquito a los peritos grafóscopos, como la grafología, que es la ciencia o disciplina que estudia la personalidad de un individuo a través de su escritura y firmas. Nosotros no tenemos que ver nada con el estudio de la personalidad de la persona que acento. Otra disciplina auxiliar es la grafometría. Esta es una disciplina que analiza la escritura y la firma a través de mediciones para determinar su autenticidad, falsedad, correspondencia y origen gráfico. Y la caligrafía. La caligrafía pues es una disciplina que se encarga de estudiar la escritura bella. Aquí existe un poquito luego de confusión, nos piden mucho tomar las muestras caligráficas y bueno, nosotros no somos peritos en caligrafía. De hecho, la caligrafía tiene su raíz etimológica en kalos, que significa hermoso, grafein, escribir, y a cualidad. Entonces, pues prácticamente es el arte de escribir con letra artística y correctamente formada. Nada que ver con la grafoscopía.
Bueno, vamos a continuar con lo que es la escritura. La escritura. ¿Qué es la escritura? Bueno, la escritura la vamos a definir como una forma de proyección del individuo que sirve de comunicación con el medio externo y que es equivalente a nuestro lenguaje oral en gestos, ademanes y actitudes. Es como vamos a representar nuestras ideas a través de gestos gráficos convencionales establecidos por la sociedad, o sea, a través de las letras o el alfabeto que en este caso nosotros conocemos. Pero, bueno, ¿ustedes creen que podemos identificar la escritura de todos los idiomas y alfabetos y determinar su autenticidad o falsedad? Pues, es decir, si podemos dictaminar un alfabeto árabe, coreano, chino y podemos realizar el estudio, aunque sea diferente de nuestro alfabeto. Ok, la respuesta es sí. Sí se puede realizar el estudio grafoscópico de cualquier alfabeto, independientemente si es diferente al nuestro. Y ahorita vamos a ver por qué. Les voy a explicar qué es lo que nosotros en sí vemos de los trazos, de las letras y de las firmas. Pero antes de continuar, pues sí hay factores que llegan a modificar la escritura, la determinan o bien la condicionan. Vamos a revisar algunos de ellos. La herencia. Por ejemplo, nos toca ver a veces la letra de los gemelos. Ciertamente, la letra de los gemelos son casi iguales, pero siempre va a haber alguna característica o alguna constante gráfica que nos va a permitir diferenciarlo. Incluso de padres a hijos a veces se parecen mucho, la letra de los hermanos también, pero no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia gestualidad, tiene su propio temperamento, su carácter, experiencias diferentes, entonces su conducta va a cambiar y jamás va a ser exacta a la otra. Por eso decimos que la firma y la escritura son una huella propia de cada persona. Otro factor que llega a modificar la escritura, pues es el estado de ánimo. No escribimos igual el lunes a la mañana, a lo mejor un sábado o un viernes o ya con el cansancio de la semana, o si estamos tristes, o si estamos muy contentos, o si estamos enojados. Nuestra escritura se va a modificar o si estamos nerviosos. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, en las tomas de muestra de escritura, cuando estamos recabándole a algún médico que no está acostumbrado a pisar una procuraduría y a veces se bloquean y no pueden ni firmar. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores, la situación por la que está pasando la persona. El temperamento pues también va a influir al momento de escribir. El soporte en que lo hagamos. Hay que considerar si lo estamos haciendo en un pizarrón, si lo estamos haciendo sobre las piernas, en un cristal, en qué estamos recargados, en una tabla. El útil inscriptor. El útil inscriptor, pues es aquel instrumento que sirve al amanuense, es decir, a la persona que escribe, para realizar en el soporte la escritura. Esto puede ser desde una pluma fuente, bolígrafos, crayolas, gises, lo que se les ocurra, un clavo con lo que puedan escribir. Entonces hay que tomar en consideración con qué está escrito el documento que estamos cuestionando para poder, al momento de tomar una muestra de escritura, tener cotejos sea algo similar. Los formatos. Los formatos es algo que también tenemos que considerar. No es lo mismo escribir sobre un formato con líneas rayadas, sobre cuadro chico, o cuando nos hacen, por ejemplo, firmar la credencial del IFE, que no nos tenemos que salir del recuadro. Cambiamos un poquito la escritura, o nos adecuamos más bien al espacio que nos están proporcionando. Las condiciones atmosféricas también nos llegan a modificar el momento de escribir. No escribimos igual cuando tenemos frío o cuando tenemos calor. Cuando tenemos frío, pues puede afectar la velocidad, escribimos más lento y pueden aparecer algunos temblores en dado caso que el frío sea muy intenso. Por su parte, el calor pues va también a producir una disminución de la velocidad porque nos va agotando,
pero aquí las letras tendemos a hacerlas más grandes, sobre todo en la parte superior de las letras. Otra situación que también modifica la escritura, pues es nuestro estado de salud. Hay algunas enfermedades que pueden causar un efecto durable o a veces permanente en las personas y modifican totalmente la escritura, como en el caso de las personas que padecen de artritis, que al enfermarse del cartílago y las articulaciones, se ven ellas limitadas en los movimientos, o la enfermedad de Parkinson, al ser un trastorno que afecta a las células nerviosas o neuronas, como consecuencia de los síntomas, pues inducen a temblores en las manos o la rigidez en los brazos. El alcoholismo, pues también va a afectar totalmente la escritura. Vamos a observar que aparecen temblores en los trazos y también puede verse afectado el tamaño y llega a ver irregular. El nivel cultural de las personas, pues también nos dice mucho. Algunas personas, cuando tomamos la muestra de escritura, eh, tienen, no sé, a lo mejor estudios de secundaria y no quieren ni siquiera escribir la numeración, ¿no? Entonces también hay que considerar el grado de estudios de la persona para poder hacer el estudio de su escritura o firma. La edad, pues ciertamente al ir avanzando, pues va modificando la firma. Es un estado degenerativo y tienden a reflejar algunos temblores o a lo mejor cambiaron un poco el diseño o agregan otros trazos a la misma firma. Y bueno, ¿por qué decimos que la firma es como una huella? Antes de continuar con lo que es el estudio grafoscópico, ¿qué relación existe entre el cerebro y la escritura? Pues tenemos que la escritura es la proyección simbólica consciente, subconsciente e inconsciente de la personalidad del escritor. Es decir, cuando nosotros estamos comenzando a escribir o los niños comienzan a escribir, pues el niño dibuja la letra, las hemos dibujado y a lo mejor vamos copiando los diseños de la maestra y vamos escribiéndolo conscientemente. Sabemos que tenemos que ponerle el palito a la R, la pancita de la D para un lado, para el otro. Lo vamos aprendiendo poco a poco, pero lo tenemos que hacer consciente. Una vez cuando ya aprendimos a escribir, la escritura se automatiza y esta pasa a la memoria remota, a la cual recurrimos cuando queremos escribir. Ya no estamos pensando cómo empezar la E o cómo terminarla o si nos falta el puntito de la I. Y finalmente, bueno, ya la escritura se vuelve inconsciente. Los gestos gráficos adquieren una mímica particular y por eso se dice que cada sujeto escribe de una forma única. El inconsciente no elabora ni se mueve por pura inercia. Por ejemplo, aquí, en esta parte, esta persona deja bastantes espacios, pero ya lo hace de una forma inconsciente. Ya no está pensando en la cantidad de espacio que va a hacer. Simplemente su cerebro le manda la orden y lo va acatando. Bueno, vamos a comenzar a analizar lo que son las firmas. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. ¿Qué es una firma? Bueno, pues la firma es la forma de expresión gráfica que va a identificar a una persona de las demás. Es el producto de una acción gráfica debido a un reflejo condicionado y dirigido por el subconsciente. Esto ya lo vimos por qué. ¿Ustedes se acuerdan cómo crearon su firma? Bueno, vamos a recordar un poquito. Primero pues, aprendimos a escribir. Después buscamos un diseño
Comenzamos a jugar con algunos trazos, algunos dejaron su nombre. Otros repitieron el diseño. Hasta que estuvieron conforme con el diseño. A ver, Ada dice que su hermano le hizo la firma. Muy bien, te lo pudo haber hecho el diseño, pero finalmente tú la lograste automatizar y ya la tienes consciente. Tus gestos gráficos que están en tu firma ya son tuyos. Raúl Núñez identifica, estimo que distingue. Bueno, lo que pasa es que nosotros como peritos en grafoscopía identificamos quién hizo la firma, si la hizo o no una determinada persona. Y nuestras conclusiones son categóricas. Por eso es que decimos que es una forma de identificar a alguien, lo mismo en la letra, cuando nos toca el análisis de los anónimos, nos toca, es con fines, la materia es con fines identificatorios. Ahorita vamos a ver por qué con más detalle, qué es lo que observamos en ellas. Grabamos la firma en la memoria motriz. Decidimos ya no cambiarla, que hay gente que sí tiene 3, 4 diseños, pero bueno, por lo general conservamos el 1. Y finalmente nos quedamos con nuestra firma. ¿Cómo se clasifican las firmas? Vamos a ver que hay firmas ilegibles, semilegibles y legibles. La firma ilegible, bueno, son aquellas en las que su desenvolvimiento no se percibe ninguna letra. Como en este caso, son puros trazos caprichosos y no observamos algún grama. Aquí tampoco podemos decir que se logra apreciar alguna letra o algún número. Después tenemos las firmas semilegibles. Las firmas semilegibles son aquellas firmas en las que su desenvolvimiento presenta algunos signos gráficos convencionales como las letras o trazos caprichosos que no todos son legibles. Ahí podemos observar, por ejemplo, una L, una R, una I. Podemos distinguir algunas letras. Y la firma legible son aquellas firmas, como su nombre lo dice, en la que su desenvolvimiento sí presenta gestos gráficos convencionales, es decir, aquí ya observamos las letras. Y bueno, hay algunas personas que utilizan lo que son las rúbricas. Las rúbricas son rasgos de una figura que le van añadiendo una firma o algunos cortes de línea o por ejemplo en el caso de los secretarios de acuerdo se da mucho que o personas que firman muchísimo hacen algún garabato para firmar para no estar estampando su firma larga, por decirlo así. Ahora vamos a ver qué vemos en las letras. Las letras se van a componer de dos elementos, lo que son sus trazos y los que son sus rasgos. Los trazos, pues son las líneas que forman la parte esencial de una letra y pueden ser rectos, curvos y mixtos, y los mixtos pueden ser cóncavos y convexos. Por ejemplo, la parte esencial de la M, pues viene siendo esto. Eso vendría siendo los trazos. Aquí hay un trazo recto
y estos son unos trazos, bueno, quise hacerlo curvo, pero me salió todo choco. Son curvos. La M, como sabemos, la mayúscula está conformada por esta parte. Lo demás, esto que está aquí, ya es el adornito que nosotros le vamos poniendo, el ornamental. Esto vendría siendo los rasgos. Ahorita vamos a ver el concepto de rasgos. Y los rasgos son líneas que no obedecen o no forman la parte esencial de las letras. Por ejemplo, aquí vemos subrayado lo que sería un rasgo de la R, sería el final. O bien que aquí abajo, esta letra tiene, nosotros le llamamos patines en su base. Aquí donde termina el final de la A, pues es de una determinada manera. Esta parte, lo que está cerrado, vendrían siendo los rasgos, la parte ornamental que nosotros le vamos agregando a las letras. ¿Qué equipo utilizamos nosotros para hacer el análisis? Porque a simple vista sería muy complicado. Bueno, pues nos allegamos de lo que son lupas, cuentahilos, microscopios, la lámpara de luz ultravioleta y la cámara fotográfica con un lente macro, porque de hecho la cámara fotográfica es de nuestros mejores aliados, porque muchas veces no nos dejan tener con nosotros los documentos originales, entonces tenemos que ir a fijarlos a los juzgados o en el lugar donde se encuentre y tener cierta pericia para tomar muy buenas fotografías con muy buenos acercamientos para poder observar todos aquellos pequeños detalles de las firmas y de la escritura. ¿Y cómo vamos a analizar las firmas? Vamos a dividirlo en dos grandes grupos, en características de orden general, el primero, y el segundo de gestos gráficos. Vamos a comenzar con las características de orden general. Pero primero les quiero pedir de favor, si pueden firmar sobre 5 renglones su firma, la pueden estampar sin que se crucen sus rasgos. Es un pequeño ejercicio para que me vayan siguiendo ustedes con su propia firma. Y tracen en unos recuadros su firma Miriam, dentro, por es favor, que si yo les habilito para que la vayamos edición, observándola. todas las firmas se Ah, sobre... no, en una hoja cualquiera. Ustedes me indican cuando ya lo hayan hecho y pueda continuar. Okay. Ah, no, en una hoja cualquiera que ellos tengan. Ok, vamos a continuar. En cualquier hoja que tengan, nada más para que ustedes me vayan siguiendo qué observar en cada escritura. Sí, pueden ser 5 firmas o que tracen en un renglón una hoja con líneas. Ok, dice, no tengo firma, uso el nombre. Arturo, recuerda que pueden ser firmas legibles, semilegibles o ilegibles. Entonces, si tú firmas con tu nombre, está bien que lo escribas. Bueno, vamos a continuar. Dijimos que íbamos a estudiar lo que son las características de orden general, que son los elementos constitutivos o formales que se acoplan según a una manera determinada, dándoles un aspecto peculiar. Vamos a ver cuáles son estas características que observamos en una firma o escritura. La primera de ellas, pues, la presión. La presión es la fuerza o energía que aplicamos al momento de escribir, la cual puede producir trazos finos y gruesos. Ustedes observen su firma, qué tipo de presión tienen. La presión puede ser apoyada o la presión puede ser mixta. Una presión apoyada la van a observar de esta manera.
van a ver que hay descargas de tinta. Por lo general son firmas un poco lentas y a veces llegan hasta pasar el papel por la parte de atrás. Si ustedes escriben una hoja, toquen si se siente el relieve de su escritura por la parte de atrás. Por lo general son personas que escriben un poquito lento. Y ese se llama la presión apoyada. Aquí vemos otro tipo de presión apoyada. Se llegan a ver un poquito de temblores. También se observan aquí lo que son las descargas de tinta. Y bueno, vamos a ver lo que es la presión mixta. La presión mixta, bueno, aquí su velocidad también es un poquito más rápida. Se llegan a ver algunos finales acerados, es decir, que se desvanecen. Y no se siente el relieve en la parte de atrás. Es una escritura mucho más hábil. Aquí está otro ejemplo de la presión mixta. En las firmas se llegan a observar algunos cambios de presión. En esta parte de aquí, por ejemplo, se ve los finales se llegan a ver desvanecidos. Y es una firma también hábil. Este es otro ejemplo de la presión mixta. Igual de la misma manera vemos los finales. Y es una firma rápida. ¿Alguna duda con la presión? Muy bien, vamos a seguir con la siguiente característica. La tensión, bueno, es la firmeza de los trazos escriturales. Esta puede ser clasificada como firme o floja. Hagan de cuenta que la escritura fuera una cuerda. Entonces, si está floja, pues vamos a observar temblores. Una escritura firme, por lo general, es una firma que tiene una presión mixta y una velocidad rápida, va en relación a un ritmo gráfico. Vamos a observar varios ejemplos. Una tensión firme, aquí no observamos que existen temblores, se observa ver que es una presión mixta, porque vemos lo que son los cambios de presión, unos finales acerados, por lo tanto también su tensión es firme. Aquí está un ejemplo de una tensión floja. La tensión floja, bueno, se van a ver la presión por lo general es apoyada y se observan algunos temblores. En esta parte de aquí. No todas las firmas que presenten esto son falsas. Como ya vimos, hay muchos factores que la pueden determinar, incluso la edad. Esta firma era una persona ya de edad avanzada. Aquí está una escritura con una tensión bastante floja. La persona presenta muchísimos temblores al escribir, una presión apoyada, hay repasos en algunas letras. Y la velocidad. ¿Alguna duda con la tensión? Muy bien, la velocidad, bueno, es la rapidez en el trazado de una escritura y se puede calificar como rápida o lenta. Un ejemplo de la escritura lenta, bueno, vamos a observar que se presentan, como ya lo vimos, algunos trazos gruesos,
algunos temblores y de algunas descargas de tinta. Una escritura rápida, pues sus trazos son más sutiles y muchas veces las tildes, los puntitos de la I, por ejemplo, los encontramos adelantados por la misma velocidad al escribir o a veces ya ni los llegan a poner. Por ejemplo, es una firma con una velocidad rápida. Y aquí ya podemos comprender lo que es el ritmo gráfico, lo que es una presión mixta, una tensión firme y una velocidad rápida. Por lo tanto, será también una firma hábil, que es muy raro encontrar una firma falsa con todas esas características. Esta es una numeración con una velocidad rápida. Podemos observar los finales que son acerados. Esa es una escritura también con una velocidad bastante rápida, con una presión mixta, una tensión firme y una velocidad rápida. Aquí está un ejemplo de una firma con una velocidad lenta. Vamos a ver que hay descargas de tinta. Existen repasos, temblores en esta parte de aquí. Y pues lo escribió bastante lento. Sin embargo, esta firma no es una firma falsa. Recuerdo mucho que estaba en una boleta de infracción. Entonces la persona estaba bastante enojada cuando la infraccionaron. Y pues como podemos ver también son de los factores que llegan a afectar a una persona al momento de escribir o de firmar. ¿Alguna duda hasta aquí? Exactamente. Las prisas, sobrecarga de trabajo al firmar o escribir algo. Son cuestiones que nos llegan a afectar en nuestra escritura. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. La dirección se entiende por tabla que tiene la caja de la escritura y la vamos a comparar por los extremos superiores e inferiores del papel. Esto es muy sencillo. Si tienen una hoja en blanco, ustedes pueden ver cómo escriben. Si se van para abajo, pues es descendente. Si se continúan parejitos en forma horizontal, pues su dirección de su escritura es horizontal. O si tienden a escribir hacia arriba, la vamos a catalogar como ascendente. Esta sería una escritura ascendente. ¿Por qué? Porque tiende a subir. Va hacia arriba su escritura. Esta, aunque la imagen está un poquito inclinada hacia abajo, Eleazar Navarro dice sutil ascendente lateral. Sí, podemos calificarla así. La clasificación de las características de orden general también varía de acuerdo al autor. Algunos le cambian un poquito la terminología tanto de los gestos gráficos como de las características de orden general. La dirección horizontal es aquella que se conserva de esta manera. Y bueno, vamos a verlo en firmas. Esta firma tiene una dirección ascendente. Va también hacia arriba. No tomamos en cuenta las rebasantes para poderla observar. Y vamos viendo que tiende a inclinarse en esa forma. Esta numeración, bueno, presenta una dirección descendente. Si vamos trazando y vamos observando el papel también, vamos a ver que la persona escribe hacia abajo. Obviamente tendremos que tener a la vista, pues no nada más un fragmento esta es una muestra de escritura de la muestra, sino tenemos que observar en sí todo el documento completo para poder determinar la característica que estamos estudiando. ¿Alguna duda con la dirección?
Ok, vamos a ver lo que es la inclinación. La inclinación la podemos definir como el ángulo que conservan los gramas respecto a su posición, ya sea a la izquierda, a la derecha o que sea vertical. Es hacia donde se inclina su escritura. Vamos a trazar dos líneas, por ejemplo, imaginarias, para ver hacia dónde se recarga, por decirlo así, la escritura. Si es hacia la izquierda, esta es una firma que también va hacia la izquierda. Aquí tenemos una firma que se inclina hacia la derecha. Aquí también. Eleazar Navarro dice que en ocasiones divergente izquierda y luego derecha a la inversa. Sí, van cambiando, como te mencionaba, la manera de describir. Esto es como nosotros lo hacemos en la Procuraduría. De hecho, son las características tal cual, porque si nos metemos con los autores la manera de escribir un gesto gráfico, vamos a encontrar muchísimas formas, o las características en general. También lo mencionan, la terminología cambia un poquito. De hecho, la Procuraduría está buscando estandarizar entre nosotros los peritos el lenguaje técnico que utilizamos para poderlas describir. Bueno, la siguiente sería el alineamiento básico, que es la colocación de los elementos de una palabra respecto a una recta de referencia que va del punto más bajo del primer grama al punto más bajo del último grama, sin tomar en consideración las rebasantes. El alineamiento básico puede ser ondulado, cóncavo o convexo. Vamos a verlo en forma práctica, es más sencillo que la misma definición. Es decir, vamos a tomar el punto más bajo del primer grama sin tomar en cuenta las rebasantes. Esto de aquí son las rebasantes. Voy a decir la parte de abajo de las letras. Entonces vamos a tomar en consideración el punto más bajo del grama y vamos a ir siguiendo con una línea imaginaria, por decir así, el contorno de la firma para saber qué tipo de alineamiento tiene. Aquí vamos a ver que el alineamiento, aunque se distorsiona un poquito la imagen, es ondulado. Esta es una de las características que es muy difícil que un falsificador la pueda imitar. El alineamiento imbricado ascendente, hagan de cuenta que es como si fuera en escalerita hacia arriba, lo que está marcado de rojo, desde el punto más bajo del grama, que viene siendo esto, y vamos subiendo, vamos siguiendo con una línea imaginaria. Tenemos lo que es el alineamiento convexo. Igual vamos a tomar el punto más bajo del grama y vamos a seguir una línea para saber, bueno, esta es recta, lo que está aquí subrayado con rojo. Hagan en cuenta que se ve como una curvita, como una montañita, por la parte de abajo de la escritura. Aquí también, en esta palabra. Y tenemos el alineamiento básico cóncavo, que sería lo inverso. Sin tomar en cuenta la rebasante de la firma, pues trazamos una línea imaginaria y lo podemos clasificar como un alineamiento básico cóncavo. ¿Alguna duda con el alineamiento básico? Ok, vamos a continuar. Vamos a observar lo que es la dimensión proporcional, que es la relación del tamaño que existe entre los elementos de una escritura sin que importe la dimensión total de esta. Esta la clasificamos en proporcionada y desproporcionada.
Por ejemplo, esta es una escritura proporcionada. ¿Por qué? Porque las letras guardan por lo general su mismo tamaño, o sea, se ven parejitas, igual a la de abajo. Pero una escritura desproporcionada sería, por ejemplo, esta. Las mayúsculas tienen el mismo tamaño que las minúsculas. No guarda una proporción entre ellas. Le da lo mismo poner la M mayúscula igual del mismo tamaño que la A y luego la Z igual en el nombre de abajo. Entonces estamos hablando que hay una desproporción en su escritura. O las personas que escriben todo con mayúsculas, minúsculas, alternado. Esa sería otra característica. Algo que también observamos nosotros mucho y nos arroja muchísima información son los espacios intergramales o interliterales. Esos son los espacios que se van a encontrar entre las letras. Estos pueden ser regulares, irregulares, estrechos y amplios. Si ustedes escriben su nombre en el papel, van a poder observar el tipo de espacio que conservan y van a ver que es constante. Por ejemplo, tenemos los espacios intergramaticales, que estos se encuentran en las palabras compuestas. Esa escritura llama mucho la atención porque es muy constante el espacio que va dejando esta persona entre las palabras. Entonces aquí sería un espacio intergramatical amplio y regular, porque es constante su espacio. Aquí tenemos lo relacionado con los espacios intergramales o interliterales. Aquí, por ejemplo, observamos que son muy irregulares. Aquí a veces deja un espacio, aquí está más amplio en esta parte. Esta persona de acá deja un gran espacio entre la U y la D, pero acá ya encimó las letras. Aquí también, aquí deja un espacio, en el otro lado ya no deja nada, ya hay un enlace. Y por ejemplo aquí, esta persona sí va dejando un espacio que es constante, sería amplio y regular. Entre palabra y palabra, y entre letra y letra también. También observamos lo que son los espacios interlineales, que son aquellos que se van encontrando entre los renglones y las líneas. Hay personas que sí la conservan muy parejito y otros que, por ejemplo, aquí sería un espacio irregular. Acá deja muchísimo espacio y aquí más o menos entre estos dos va igual. Pero para poderlo determinar tenemos que observar en sí todo el texto y todo el documento para tener una referencia más clara. Bien, estas son las principales características de orden general. Faltan otras más como la habilidad, la espontaneidad, pero por cuestión de tiempo en una hora es muy complicado poderlo sintetizar. Pero son las principales que nosotros observamos. ¿Tienen alguna duda en estas características? Ok, vamos a continuar con los gestos gráficos. Los gestos gráficos también nos arrojan bastante información. Son aquellas particularidades gráficas que por su naturaleza, origen y constancia nos van a permitir distinguir o identificar al autor. ¿Qué características tiene que tener un gesto gráfico? Bueno, pues este gesto gráfico debe ser constante, es decir, que se repita varias veces en un escrito, por ejemplo, que sea inconsciente, automático, invisible al falsificador, que sea difícil de imitar, difícil de distorsionar y bueno, puede ser multiforme. Algunos ejemplos de estos gestos gráficos viene siendo lo que es la gasa en forma de ángulo, como zigzag, un bucle, un arco o la guirnalda. Y estos van a cambiar, como le decía el compañero Eleazar, de acuerdo a los autores. Algunos les ponen gasa o les dicen lazada, otros les dicen en zigzag, otros les dicen ángulo, otros guirnaldas, festones. La terminología es muy variada. Lo importante es saber identificarlos.
Bueno, de los principales gestos gráficos que nosotros observamos son los puntos de ataque. Es decir, el punto de ataque es el inicio, es donde toca por primera vez el útil inscriptor en el soporte. Y este lo debemos observar con lentes de aumento para determinar su forma y colocación. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en esta firma, que es en arpón. Es como un ganchito, como un angulito. Aquí esta persona inició en masa, que es un trazo más grueso. El botón es un poquito más finito. Y el gancho, bueno, como su nombre lo dice, es un gancho pequeñito. Si ustedes firman o tuvieran una lupa a su alcance, pueden observar con qué inicia su firma. Si empiezan en arpón, en masa, en gancho, en botón, y vamos empezando a clasificar. Algo muy importante, una firma siempre la vamos a estudiar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces comenzamos primero con los inicios. Los finales también deben ser observados con lentes de aumento y esos se encuentran al final de cada grama. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un final acerado, es decir, que se va desvaneciendo. Aquí el inicio, ¿cómo sería? Si nos vamos a esta parte de aquí, el inicio sería en botón, es finito. Aquí ya llevamos dos gestos gráficos. Aquí vamos a observar lo que es el final en masa, que les comentaba es más grueso, y en arpón, que es como un ganchito, en ángulo, pequeñito. También vamos a observar lo que son los enlaces y los cortes. Son ligaciones o cortes que existen entre las letras de una palabra y se estudian por lo que hacen su forma y colocación. Juan Carlos pregunta si acerado o estriado es lo mismo. Estriado, ese término no lo había escuchado. Acerado, os de cuenta que es cuando se desvanece, que alcanza ya a pintar lo último de la pluma cuando vas terminando de escribir y se va perdiendo un poquito. También lo llaman a veces brisado. Lo que les comentaba, la terminología cambia mucho de acuerdo a los autores y entre los peritos muchísimo. Tenemos lo que son, bueno, los enlaces y los cortes. Los enlaces es el rasgo que le da continuidad, fluidez y vinculación a la escritura y los mantiene ligados si se realizan sin despegar el útil inscriptor. Los enlaces pueden ser en ángulo, curvos o mixtos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en la letra cursiva, aquí tenemos lo que es el enlace en ángulo. En la parte de arriba está enlazado en ángulo. Aquí podemos ver en esta parte que hay un corte. Aquí hace corte también en esto. Bueno, aquí de hecho no hay ya enlaces. Enlace en curva, pues su nombre lo dice. Vamos a seguir aquí esta parte y está en curvita. Y por lo general conserva esta forma de enlaces en toda su escritura cuando escriben en letra cursiva. Los cortes, pues son cuando levantamos el útil inscriptor. Y este es muy característico, esta característica nos arroja mucha información importante. Por ejemplo, es muy chistoso porque por lo general este tipo de escritura siempre va a presentar el corte en esta parte de las Gs, o las As todas van a estar abiertas en esta parte, o las Ds aquí, pero es algo que viene ya de su inconsciente. Él ya al momento de escribir ya no está pensando si va a cerrar o no va a cerrar la letra. Y ustedes, si observan su escritura, van a observar que son muchas constantes gráficas que se van presentando al momento de escribir o de firmar. Las cimas también las vamos a analizar. Es el enlace en la parte alta de las letras y puede ser en arco, ángulo, recto o empastadas. Un ejemplo sería, por ejemplo, aquí está en ángulo, en esta parte de aquí está M,
o esto lo llamamos también una cima enlazada. Aquí las cimas son en arco, van siguiendo la forma. Y aquí la M presenta lo que son en empaste. Las bases. Bueno, las bases es el enlace en la parte baja de las letras. Y esta puede ser redondeada, en guirnalda, en ángulo o rectas. Aquí un ejemplo, tenemos una base en ángulo. Y también se clasifican en, bueno, por ejemplo, aquí el final de la base sería en masa. También a veces observamos la posición de las bases, por ejemplo, aquí serían la base de la base de la H, sus bases son paralelas y ascendentes, sería una forma también de poderla describir. Y si esta persona firma de esta manera, bueno, después que continúe aquí su firma, generalmente va a conservar esta proporción entre las mismas bases. O si son divergentes o son convergentes. Tenemos que escribir apegados a las figuras geométricas para que sea un poco más fácil para el juzgador o para la autoridad podernos entender en el lenguaje técnico, aparte de que nosotros agregamos una gráfica con las fotografías de lo que estamos viendo. Y bueno, es una lámina, esta creo que es de Félix del Val Latierro, como él describe los gestos gráficos. Por ejemplo, aquí dice que estos son en ángulo, curvos, en festón. Nosotros lo describimos como guirnalda. El llama lazo, nosotros lo llamábamos bucles. Entonces sí hay mucha variación en la terminología técnica. Las tildes también son características que vamos a observar, que son signos supletorios de ciertas letras que caen de lleno bajo el influjo del subconsciente. Las tildes vamos a considerar su forma, su altura y su tamaño. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, la I, el puntito, aquí está hacia la izquierda. Hay gente que lo pone centrado, o personas que no lo ponen, o lo ponen perdón, aquí está hacia la derecha. Otros lo ponen centrado, otros no lo ponen, otros lo ponen circular, otros en forma de guión, o a veces lo llegan a hacer en forma de, pues como de triangulito. Y son también particulares gráficas a observar, la altura que va conservando todas estas tildes. Por ejemplo, aquí es una escritura que casi no pone la tilde, solamente aquí, en abril, aquí se observa una. Pero en general la constante es que no las omiten, no las pone. Y bueno, como resumen de todo esto, ¿qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que encontrar lo que son las características relevantes, lo que es propio, lo personal, lo que individualiza a la escritura, encontrar los trazos singulares, los gestos típicos y todas aquellas constantes gráficas que nos permitan identificar al titular. Existen otros puntos de referencia que nosotros también lo analizamos y son muy característicos de cada persona, que vienen de nuestro inconsciente, que son los puntos de referencia extrínsecos. Estos ya son ajenos a lo que escribimos. Vaya, o sea, no se ven escritos, pero los podemos observar y vamos a ver cuáles son. Son exteriores al grafismo en sí. Y bueno, aquí dice, se dan en cuanto a que están afuera de la firma, su ubicación en cuanto a que si se tiene renglón, si están sobre, debajo o el espacio que se tiene para firmar, es decir, no forman parte de la firma ni de sus trazos, sino que más bien es todo aquello que rodea la firma. Se analizarán y se tendrá cuidado en analizar la firma en cuanto a la línea base de referencia, en cuanto al inicio de la línea, en cuanto a la dimensión del espacio, en cuanto a los bordes del papel. En lo que les solicité que hicieran un cuadrito y firmaran, si ustedes observan sus 5 firmas que pusieron ahí, van a observar que van a conservar cierto margen o cierto espacio en relación al recuadro.
Cuando nosotros llegamos a tomar una muestra de escritura, tenemos que adecuar si es un formato, si se cuestiona una firma que va en un cheque, tenemos que poner la línea y más o menos adecuar el espacio para que la persona firme ahí. Y es muy curioso observar cómo la persona inconscientemente va a reproducir la firma de la misma manera en ese espacio tan reducido. Fíjense aquí donde comienza la persona a firmar. Y es más, cuando escriben sobre algún nombre, casi comienzan en el mismo espacio. Aquí tenemos el ejemplo, son dos firmas diferentes, pero aquí tenemos un claro ejemplo de los puntos de referencia extrínsecos en cuanto a la conservación de márgenes. Casi es la misma altura. Firmó aquí también en la misma parte, muy parecido. Y son cosas que escapan de la vista del falsificador, porque el general va a imitar el trazo, pero no va a tomar mucho en cuenta a qué altura va a comenzar a escribir. Si el inicio es el más, ellos siguen por lo general las formas, pero escapan de su vista todas aquellas particularidades gráficas que ya observamos. Este es otro ejemplo de la firma. Al momento que se le pide a la persona que firme sobre un renglón, conserva también esa proporción entre el renglón y la firma. Más o menos la misma altura, y lo hace de una forma inconsciente. Y los puntos de referencia intrínsecos, que también los van a encontrar mencionados por algunos autores, pues caen en todo lo que ya vimos, que son las características de orden general, las tildes, la mayoría de los gestos gráficos, y lo que encontramos entre las letras y los gramas. Y bueno, como perito, ¿a qué conclusión podemos llegar nosotros como peritos en grafoscopía? Pues vamos a dictaminar si corresponde o no por su ejecución esa firma o esa escritura, si tiene o no el mismo origen gráfico, si la firma es auténtica o falsa, y toda nuestra conclusión tiene que ser de una forma categórica. No podemos decir al parecer, sino tiene que ser si es o no es. En dado caso que no se pueda concluir de esa manera, pues se rinde un informe a la autoridad explicándole las razones técnicas por las cuales no podemos dar respuesta a su solicitud, o se le requiere pidiéndole a llegarnos a mayor número de elementos para poder hacer el estudio. Mencionamos mucho lo que son las firmas falsas. Una firma falsa, pues es aquella que no proviene de su titular. Cualquier persona ajena al titular que la reproduzca, así tenga autorización de éste, producirá firmas falsas. Esto lo vemos mucho en los juzgados. A veces el abogado se avienta la firma del cliente con previa autorización, pero ¿qué pasa? Pues el juez nos manda a llamar y a ver, hazme el dictamen de grafoscopía, aunque la persona vaya y diga que él firmó y que es su voluntad, finalmente se trata de una firma falsa. Y se da mucho en los juicios de amparo. Esa es una firma falsa, como les comentaba, muchas veces presentan temblores, repasos, se les olvida el diseño, cortes. Esta, si recuerdo, era de una incapacidad que falsificaban la firma del médico. Y por ejemplo aquí se ven algunos cortes y bastantes temblores. Aquí está un acercamiento. Es muy importante tener un buen equipo fotográfico para sea más fácil el estudio y poder observar todas aquellas pequeñas características. Es la otra parte de la firma. Y bueno, aquí son varias firmas auténticas. Si se fijan, a pesar de que son diferentes, se conservan ciertas características muy particulares que se siguen repitiendo. Mara dice, por eso ahora se mandan validar licencias médicas. Sí, así es. Y ahora con todos los sistemas informáticos, a veces ya nos quitan mucho trabajo porque ya todas son a través de medios electrónicos. Bueno, lo que les comentaba se determina si corresponde o si es atribuible a la escritura o la firma de la persona.
Y finalmente, el método de estudio que utilizamos nosotros se llama método de comparación formal. Este método consiste en analizar grama o letra a través de los componentes de cada una de estas y lo cotejamos con la dubitada contra la indubitable y se van haciendo los señalamientos resultantes de acuerdo a semejanzas y diferencias entre una y otra. No tenemos que comparar con suficiente número de elementos que sean, ahorita vamos a ver los requisitos que deben de tener para que nosotros podamos considerarlo como elementos base de cotejo. Preguntan si el microscopio puede ser de utilidad con una pantalla grande. Sí, bastante. También nos allegamos ahí de microscopio, sobre todo cuando hay alteraciones. Que bueno, ese sería prácticamente en el tema de documentoscopía donde más utilizamos el microscopio. Y también aquí con análisis de tintas. Fabiola dice, en un momento dado muchas veces existen variaciones en las firmas. Hay mucha gente no firma siempre igual. ¿Cómo hacer una comparación para determinar si una firma no ha sido falsificada? Ok, ahorita vamos a ver los requisitos que tenemos que seguir para tomar en cuenta que sean documentos realmente indubitables. Nosotros tenemos que comparar con documentos indubitables que las partes en común los reconozcan como tales. Es decir, por ejemplo, si una persona no firma siempre igual y varía mucho su patrón de variabilidad, tenemos que solicitarle a la autoridad que le requiera que exhiba documentos que haya firmado en la fecha del documento que se cuestiona. Es decir, que nos dé documentos contemporáneos, homólogos y en original para nosotros poder comparar, aparte de que se le recaba la muestra de escritura. Y lo que ya mencionamos, tratar de reproducir las características del documento que se está cuestionando. Los requisitos, aquí están, tienen que ser documentos originales, contemporáneos y homólogos. No podemos también nosotros inventar, tenemos que tener una muestra amplia de escritura. Si la persona ya falleció, bueno, pues entonces que nos hagan llegar documentos oficiales, pueden ser actas de nacimiento, credenciales del lector. Si obran firmas en actuaciones en algún juzgado, solicitamos el acceso para nosotros ir a fijar los documentos y allegarnos el mayor número posible de elementos base de cotejo. Y también pues la materia tiene sus limitaciones. Bueno, la muestra de escritura, les he venido mencionando, es algo que hacemos muy seguido en los juzgados. Recabamos la escritura a una persona y sus firmas cuando se están cuestionando. Tenemos que tomar en cuenta lo que ya mencionamos, a veces personas que se ponen muy nerviosas, tratar de mantener nosotros el control y brindarles confianza para que ellos vayan soltando la mano poco a poco y considerar el formato en el que está la firma que se está cuestionando. Este ya es un tema un poquillo largo, tiene su chiste tomar una muestra de escritura, pero para nosotros es un elemento fundamental. ¿Y cuáles serían las limitaciones de la grafoscopía? Pues ya lo mencionamos, que no tengamos documentos suficientes con qué comparar, que el documento que se cuestione no esté en original, esto pasa muchísimo y a veces ahí quedan nada más los asuntos. Por ejemplo, llegan a exhibir un contrato pero es fotocopia, nosotros no dictaminamos en copia fotostática. ¿Por qué? Porque se perderían características de suma importancia, como ya vimos, la presión, la tensión, la velocidad. A veces las manchas de tóner nos pueden inducir a un error, o puede ser producto de una fotocopia de un fotomontaje. Ahorita con la tecnología pues pueden salir perfecta y entonces no dictaminamos en copias fotostáticas. Y el tercero, que es muy importante también, que la escritura y firma comparar cuando no son homólogos. Es decir, nosotros no podemos comparar un trazo, por ejemplo, un círculo contra un cuadrado. Tienen que ser del mismo diseño y desarrollo. O tenemos que comparar la letra de molde con la letra cursiva. En este caso no se puede. Tendremos que citar a la persona a que escriba con la letra cursiva. Y esas serían las limitaciones por las cuales no podríamos rendir un dictamen o una opinión técnica en la materia de grafos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.
¿Me escuchan todos bien? Bueno, quiero agradecer primeramente la invitación del licenciado José Luis González para participar en este primer ciclo de videoconferencias con el tema Tu firma, una huella escrita. Espero que sea de su agrado y sobre todo útil en sus vidas. Les voy a pedir un favor, no es necesario que apunten. Es una materia muy gráfica, me costó mucho trabajo poderlo sintetizar para ustedes en una hora. Son muchos conceptos y con mucho gusto yo comparto la información, no me gusta quedarme con ella y veo la manera de hacerles llegar la presentación. Bueno, a una situación, fui perito por más de 10 años y medio en la PGR, adscrita aquí a la Delegación Estatal de Querétaro. Entonces, pues sí tengo un poquito de experiencia en la materia y con mucho gusto cualquier duda al final de la ponencia la aclaramos. Bien, el objetivo general de esta conferencia pues es conocer algunos principios básicos de la materia de grafoscopía y su aplicación en la detección de firmas falsas y escritura, identificando en ella las particularidades gráficas que las caracterizan. Raúl Núñez no tiene audio, José Luis. ¿Los demás sí me escuchan bien? Ok, vamos a continuar con el temario. Comenzaremos con la historia de la escritura, algunos conceptos generales de grafoscopía, la escritura, aspectos que modifican la escritura, la firma, características de orden general, gestos gráficos, referencias intrínsecas y extrínsecas y las limitaciones de la grafoscopía. El primer tema es la historia de la escritura, lo vamos a ver de una manera muy breve, creo que todos alguna vez en la escuela ya la estudiamos, pero es para que veamos cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. La historia de la escritura pues tiene su origen en las pinturas rupestres, que datan aproximadamente del año 30.000 a.C., y estas son una de las primeras formas de representación gráfica que se conocen. Estas pinturas son dibujos que existían en cavernas y bueno, son las manifestaciones más antiguas de las cuales hay registro. Continuamos con el periodo paleolítico. Esto, bueno, está relacionado con la magia. Ellos escribían en algunas piedras y comenzó más o menos hace 25 millones de años y es el periodo más grande de la humanidad. En nuestro país, bueno, tenemos el registro a través de nudos de colores que era utilizado en México por pueblos mayas y aztecas. Cada nudito significaba en unidades decimales desde 10 a 100 y bueno, cada color también tenía algún significado. Por ejemplo, el negro lo relacionaban ellos con la guerra, el amarillo con el oro y así sucesivamente. También lo utilizaron los incas para comunicarse. Siguió evolucionando la escritura y continuaron los pictogramas. Los pictogramas son signos cuyo significado es el objeto que se quería representar. Si querían dibujar un toro, pues lo dibujaban como en la parte de abajo y representaban símbolos, objetos o figuras. Hasta llegar ya actualmente a los alfabetos que hoy en día conocemos. Bien, continuando con el temario, vamos a revisar algunos conceptos de la grafoscopía. No creo que haya alguna duda, son cuestiones de historia, que no nos podemos detener un poquito en esto. Pero vamos a continuar con el concepto de lo que es la grafoscopía.
Bueno, tenemos que la grafoscopía es la disciplina que se encarga del análisis de firmas y escritura con fines identificatorios. Es decir, aquí vamos a decir si fue la persona que escribió o no fue, si tiene correspondencia, su origen gráfico y nada que ver con lo que es la personalidad de la escritura. Tenemos que el maestro Félix del Val Latierro también la llega a llamar como grafocrítica. Bueno, él la define así en su tratado de grafocrítica, el documento, la escritura y su proyección forense. Las raíces latinas de la grafoscopía pues son dos: grafos, escritura, scopein, examinar. Existen otras disciplinas que también se relacionan y a veces nos llegan a confundir un poquito a los peritos grafóscopos, como la grafología, que es la ciencia o disciplina que estudia la personalidad de un individuo a través de su escritura y firmas. Nosotros no tenemos que ver nada con el estudio de la personalidad de la persona que acento. Otra disciplina auxiliar es la grafometría. Esta es una disciplina que analiza la escritura y la firma a través de mediciones para determinar su autenticidad, falsedad, correspondencia y origen gráfico. Y la caligrafía pues es una disciplina que se encarga de estudiar la escritura bella. Aquí existe un poquito luego de confusión, nos piden mucho tomar las muestras caligráficas y bueno, nosotros no somos peritos en caligrafía. De hecho, la caligrafía tiene su raíz etimológica en kalos, que significa hermoso, grafein, escribir, y a cualidad. Entonces, pues prácticamente es el arte de escribir con letra artística y correctamente formada, nada que ver con la grafoscopía. Bueno, vamos a continuar con lo que es la escritura. La escritura. ¿Qué es la escritura? Bueno, la escritura la vamos a definir como una forma de proyección del individuo que sirve de comunicación con el medio externo y que es equivalente a nuestro lenguaje oral en gestos, ademanes y actitudes. Es como vamos a representar nuestras ideas a través de gestos gráficos convencionales establecidos por la sociedad, o sea, a través de las letras o el alfabeto que en este caso nosotros conocemos. Pero, bueno, ¿ustedes creen que podemos identificar la escritura de todos los idiomas y alfabetos y determinar su autenticidad o falsedad? Pues, es decir, si podemos dictaminar un alfabeto árabe, coreano, chino y podemos realizar el estudio, aunque sea diferente de nuestro alfabeto. Ok, la respuesta es sí. Sí se puede realizar el estudio grafoscópico de cualquier alfabeto, independientemente si es diferente al nuestro. Y ahorita vamos a ver por qué. Les voy a explicar qué es lo que nosotros en sí vemos de los trazos, de las letras y de las firmas. Pero antes de continuar, pues sí hay factores que llegan a modificar la escritura, la determinan o bien la condicionan. Vamos a revisar algunos de ellos. Continuaron los ideogramas, que bueno, estos son las evoluciones de los pictogramas, y aquí ya son signos que representan ideas, son abstracciones que pueden revelarnos algunos de los conocimientos o pensamientos del hombre de esa época. Actualmente nosotros llegamos a utilizar algunos ideogramas, por ejemplo, las señales que existen en los baños para diferenciarlos de hombres y mujeres, es un ideograma, los letreros de no estacionarse. Continuó lo que fue la escritura fonética a través de la representación de sonidos
y aquí ya no representa la totalidad de la palabra, sino la sílaba inicial, y si es polisilábica, representa ya una parte de la palabra. Tenemos después lo que es la escritura cuneiforme. Aquí, bueno, fue la representación práctica de las lenguas sumeria y arcadia y se extendió a los asirios y babilonios, y esta fue la base de las diversas culturas. En esta escritura se escribían tablillas de arcilla húmeda y ellas lo escribían a través de un tallo vegetal biselado en forma de cuña, de ahí viene el nombre de escritura cuneiforme. Vamos observando cómo va evolucionando aquí en la lámina de un pictograma hasta donde van escribiendo ya los babilonios y los asirios. Y la escritura jeroglífica. Bueno, esta es una escritura que no representa la palabra ni fonética ni alfabéticamente, sino a través de mediante figuras o símbolos. Esta escritura fue usada especialmente por los egipcios y los mayas. Los egipcios la utilizaban hace unos 3500 años antes de Cristo y fue el sistema organizado de escritura más antigua del mundo. Se encontraron algunos registros de ellos en algunas paredes o templos. Y de esta manera pues fue evolucionando